Hola muchachos, me dirijo a los grupos de primero, a los de primero. Este es el tercer video de geografía, en primer grado, se llama el suelo y la calidad de vida. Bien muchachos, en este video vamos a continuar hablando de la calidad de vida, el medio ambiente y la calidad de vida. Ya habíamos hablado en videos anteriores de un poco del aire, de su contaminación, de la contaminación del agua. En esta ocasión vamos a hablar ahora del deterioro del suelo, su contaminación o deterioro, ¿sí? Generalmente no se le da mucha importancia a este recurso. Comparando con el agua y el aire, el deterioro de este recurso como que le damos menos importancia. Pero bueno, es obvio que es muy importante este recurso, porque tan solo imagínense que de esos suelos, de su calidad, pues depende la calidad de los bosques, bueno, su existencia, la existencia de los bosques, de las selvas, con todo lo que esto conlleva. La recarga de mantos acuíferos, ¿verdad? Un ambiente más fresco, oxígeno, que se mantengan ecosistemas, etcétera, ¿sí? Bien, pero bueno, ¿cuáles son las causas de que este medio, este recurso, se deteriore? Básicamente son dos. Uno es la asignación que el gobierno da al uso del suelo, y otra cosa es la permisividad para usar este recurso. O sea, van muy ligados, ¿no? Me explico. A ver, tradicionalmente los gobiernos son los que asignan para qué se va a usar determinado espacio, determinado suelo. Entonces, a través de los siglos, en nuestro caso podemos hablar desde antes de la colonia, en fin, y así los demás países, a lo largo de los siglos, los gobiernos, bueno, han respetado muchas veces el uso que se le ha dado al suelo en muchas localidades. Es decir, hay comunidades que tradicionalmente durante siglos han sido agrícolas o han sido mineras. Pero esos gobiernos respetan eso, muchos de ellos, otros no, pero bueno, muchos sí lo respetan y otros hacen nuevas asignaciones del suelo. Ejemplos de asignaciones, a ver, el gobierno dice, a ver, estos suelos van a ser para que ahí viva gente, ¿no? Construcción de casas, construcción de edificios, fábricas, o puede decir, este suelo se va a usar para agricultura, este otro se va a usar para ganadería, este otro se va a usar para minería, etcétera. Entonces, esa es la asignación del suelo. Ahora, muchas veces no se respeta esa asignación. O sea, teóricamente se puede decir, este suelo se va a dedicar a tal actividad, pero a veces eso es en la teoría, pero ya en la práctica a veces no se respeta esas disposiciones. Muchas veces, la más de las veces, el gobierno lo permite. Entonces es colusión con el gobierno, ¿ok? Entonces esa es la asignación del suelo. Y les decía, la otra es la permisividad para este uso de suelo. Entonces, en el caso de casas habitación, sucede que se han ido construyendo las casas en la mayoría de los países de una manera irracional, o sea, no científica, vamos. Las ciudades han ido creciendo, en el mundo la mayoría de ellas han ido creciendo, pero sin una planificación de su crecimiento. Es decir, terrenos que antes eran usados para agricultura, que había huertos, que había campos de cultivos, se han ido construyendo casas, edificios, ¿sí? Y el gobierno lo ha permitido. Entonces, esos campos que eran útiles para la agricultura, que eran fértiles, pues ya no. Ahora se usan para casas de habitación, ya no hay. Desaparecen esos campos de cultivo. Y eso lo han permitido muchos gobiernos del mundo. Otro error en el suelo, en el caso de la agricultura. En el uso del suelo, en el caso de la agricultura. El monocultivo, muchachos, como su nombre lo indica, es sembrar solo un cultivo en este terreno. Entonces, eso le ha hecho mucho daño al suelo. Entonces, las grandes empresas transnacionales,
lo que han hecho es, en el caso del soya es un caso que ejemplifica muy bien esto. Son grandes extensiones de terreno, de suelo, que se usan para un solo cultivo, cultivar la soya. Este hecho de usar solamente un cultivo, lo que hace a la larga es deteriorar el suelo. Es decir, la productividad del suelo disminuye, los nutrientes se van perdiendo, y ese es un error. Pero son intereses económicos muy fuertes. En nuestros pueblos, nuestros ancestros, en un cultivo, en un terreno, cultivaban varios cultivos. Podían sembrar ahí mismo maíz, a lo mejor calabaza, frijol, en fin, otros 2, 3 cultivos sembraban, y eso permite que el suelo no se empobrezca. Bien, otro ejemplo de otro error en el uso del suelo es el de la ganadería. Aparte de que muchos bosques se han deforestado para que haya criar ganado, ¿verdad? Deliberadamente se queman o se deforesta para que ahí criar ganado, eso está deteriorando el suelo, y el mismo pastoreo hace que se empobrezca más el suelo todavía, y pastos que originalmente no eran, es decir, terrenos que originalmente no eran para pasto, sino que eran zonas boscosas. Entonces ahí está otra pobreza del suelo. La minería. En el caso de la minería, tradicionalmente lo que se hacía era perforar los cerros y bajo túneles ir sacando, escarbando para sacar el mineral. Se sigue haciendo, pero ahora lo que han agarrado en las últimas décadas es hacer la minería a cielo abierto. Es decir, para evitarse costos, para no hacer esos túneles que implica gastar en vigas, en polines, para sostener esos túneles, todo lo que se hace es simplemente usar dinamita, explosivos, y se va carcomiendo el cerro para sacar el mineral. Y obviamente, pues eso es una destrucción del suelo. Otro ejemplo, bueno, aparte de la deforestación que les dije para crianza de ganado, les pongo otro ejemplo. En Michoacán, ante tanta demanda de aguacate en Estados Unidos, me imagino que en otras partes del mundo también hay gran demanda de aguacate, entonces los productores de Michoacán, al darse cuenta que tiene demanda y que les deja dinero, pues han deforestado muchas áreas, muchas hectáreas de bosques de Michoacán para sembrar árboles de aguacate. Entonces eso también ha venido a perjudicar esas zonas. Vertederos de basura, evidentemente no hay un cuidado en general. Cuando se tira la basura en los terrenos, en ciertos terrenos que el gobierno asigna para sacar toda la basura de las ciudades, esos terrenos debería ponerse una capa impermeabilizante para que todo lo que escurra ahí de esos desechos de basura, imagínense todo lo que vaya a los basureros, para que esos desechos no contaminen el suelo. Entonces poner capas de impermeabilizantes, pero muchas veces no se hace. Entonces, aparte de la contaminación atmosférica, los olores y demás, el suelo se está contaminando. Es otro problema. Otro último punto quiero anotar es que el gobierno puede decir tal área es para reserva ecológica. Sí, ese suelo es reserva ecológica, pero muchas veces no se respeta. Ya en la realidad esas reservas no son respetadas y se invaden para construir casas o hoteles, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, muchachos, hay muchos intereses políticos, económicos y además la mala administración de muchos gobiernos que hacen que que el suelo, se vaya deteriorando. Solamente de rápido les menciono, para que vean, de tantos, ¿sí? Vean, colonos en la ciudad de Guadalupe se les engañó y se les vendieron terrenos que estaban en un área protegida, ¿sí? Esta ciudad de Guadalupe está en los municipios de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, Tlalnepantla, y es un territorio, una reserva, donde hasta la fecha se conservan ciertas especies como dice aquí el correcaminos, tecolotes, opilotes, colibrís, halcones de cola roja, pero entonces se les engañó y se les vendió terrenos, ahí está,
en zona ecológica, ¿sí? Otro es cómo afecta la agricultura el monocultivo. Y por ejemplo en la India, en la década de los 60 había 30.000 variedades de arroz. Ahora por los monocultivos solamente quedan, de esas 30.000 variedades de arroz, solamente se usan 10 variedades. En fin, casos hay muchos. Y ya nada más para cerrar, aparte de eso está la persecución a los defensores del medio ambiente, de sus bosques, de sus comunidades. Se les persigue y a veces la más de las veces se les mata a esos defensores del medio ambiente. Bueno, chicos, la tarea que les voy a dejar va a ser contestar de la página 200. De la página 200 van a tener que contestar el ejercicio número 1 y las viñetas que vienen ahí. Sí les quiero aclarar, les quiero aclarar que de la viñeta número 1, ustedes van a tener que ir a la página 82 para poder contestar esa viñeta. Váyanse a esta página 82. Y para la cuarta viñeta, tiene que irse a la página 191, a ver otro mapa ahí, para poder contestarla. Bueno, pues de mi parte es todo por hoy, muchachos. Nos vemos la próxima. Gracias.